El viento que mece las ramas. Capítulo del 126 al 149. El salón de recepciones rebosaba de personas alegres. El motivo no era otro que la boda de Nella y Martin, dos amigos muy cercanos a Rieta. El padre Gilius comenzó la ceremonia, pero en cuanto pronunció las palabras «Prometes amarla y protegerla, honrarla en la dicha y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, entrelazando tu alma a la suya y desde este instante hasta que la eternidad los reclame». Esas mismas frases resonaron con fuerza en Killian, quien conmovido desvió la mirada hacia Rieta. Hoy más que nunca se veía hermosa. Al imaginarla vestida de novia, un vuelco en el corazón le robó el aliento, visualizando un futuro que hasta entonces le parecía inalcanzable. En ese preciso momento el champán estalló, sacándolo de su ensoñación. Las flores fueron arrojadas al aire y el salón resonó con cánticos de júbilo, pero la visión de Rieta caminando hacia el altar no abandonó la mente de Killian. Y así pasaron los días y con ellos regresó la normalidad a Axias. Sin embargo, Killian no estaba del todo satisfecho. Rieta le había prometido días de ocio y en cambio se la pasaba trabajando sin descanso. Claramente su amante más preciada era una adicta al trabajo. Al oír sus quejas, Rieta solo pudo reír. Era verdad que le había prometido pasar los días holgazaneando, pero también lo era el invierno que se acercaba y debían prepararse para los tiempos tempestuosos. Killian no encontró objeciones válidas ante eso, así que sin más, la rodeó con sus brazos y la sentó en su regazo. Fue un gesto sorpresivo pero natural. Solo debes esperar un poco más, por favor, Killian. Esas palabras eran poderosas, y más cuando fueron selladas con un beso tímido en su frente. Mucho más tarde aquella noche, Killian se despidió de Rieta y como de costumbre pidió su bendición. Ella se la concedió depositando un beso en su frente, uno más en el puente de su nariz. Al alejarse un poco, sus miradas colisionaron y ambos sonrieron, pero esta vez fue Killian quien tomó el rostro de Rieta entre sus manos, la acercó y atrapó sus labios en un beso dulce. Sí, en definitiva fue un beso muy dulce, como los días que vinieron después. Fueron jornadas armoniosas y así continuó hasta que Killian se enteró de que se acercaba el aniversario luctuoso del ex esposo de Rieta. Durante esos días ella siguió actuando como si nada pasara, como si no quisiera manchar la armonía que compartían, con su propia tristeza y dolor. Saber eso hizo que Killian soltara un suspiro largo, no porque estuviera molesto, sino porque se sentía culpable por haber olvidado por completo ese hecho. Así que para confirmarlo, mandó a llamar a Ferdian Cevitas. Más tarde, este le confirmó que el aniversario luctuoso de Jade sería en pocos días, y dado que el odioso de Ferdian lo había ayudado, Killian decidió concederle un deseo. Sin embargo, en lugar de una bonificación económica, Ferdian hizo una petición extraña. El joven explicó que había traído algo consigo, un objeto que le había pertenecido a Jade, el cual había planeado darle a Rieta, pero que al final nunca se atrevió a entregar. El deseo era simple. Ferdian quería que fuera Killian quien lo hiciera en su lugar. Días después, el abad Beter visitó a Rieta llevando consigo un viejo violín, un recuerdo profundamente arraigado a la historia de Jade. Rieta no tuvo que preguntar quién había ordenado que se lo trajeran, ya lo sabía. Killian había dispuesto que fuera el viejo Beter quien se lo entregara porque de ese modo su propia presencia no interrumpiría la conmemoración de su ex esposo. Killian comprendía que a veces el amor más puro no consiste en hacerse notar, sino en saber dar un paso atrás para dejar que el alma sane en su propia intimidad. Sin embargo, para cuando llegó el día de la conmemoración, Killian visitó a Rieta en su dormitorio, donde ella había preparado una pequeña tablilla conmemorativa para Jade. Él ya se había prometido que no interrumpiría hoy, pero otra parte de él quería que supiera que no estaba sola, que no tenía que ocultárselo, que estaba bien revelar su tristeza, su dolor, su confusión y añoranza. A veces simplemente estaba bien no estar bien. Jamás me atrevería a adivinar lo que hay en tu corazón, pero quiero que sepas que sé lo que es perder a alguien que amas. Aceptar la muerte no es un proceso sencillo de superar ni de olvidar. Eso es verdad. Perder a alguien que amas siempre dolerá. La gente suele decir que las cosas mejorarán, que el mañana será un día mejor que hoy, pero no siempre es así. Durante mucho tiempo Rieta no dijo nada, simplemente dejó que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas. Killian deseaba con desesperación sostenerle y secar su llanto, pero temía que un toque suyo rompiera el frágil santuario de su silencio, o que
que ella interpretara su consuelo como una intrusión en su luto. Y fue entonces cuando Rieta dio un paso hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo que Killian correspondió de inmediato, acunándola contra su pecho al compás del suave latido de su corazón. Jade había sido el primer hombre de Rieta en muchos sentidos. La había hecho feliz y había sido alguien crucial en su vida. Killian, lejos de sentir celos, se descubrió agradecido por ello, y a medida que el llanto de Rieta se hacía más fuerte, él le susurró palabras de consuelo, porque estaba bien llorar, dejarse ir, soltar, sanar. Porque estaba bien dejar caer la armadura y recordar que antes de ser fuerte para el mundo, también tienes derecho a ser humano para ti mismo. Y así durante toda la noche, en un dormitorio pequeño iluminado apenas por unas cuantas velas, Rieta le contó su historia. El vino ayudó a relajarse y a responder a cada una de las preguntas de Killian. Ambos rieron. Ella se avergonzó, lloró de nuevo, pero tras largos años de silencio, por fin se desahogó. La añoranza y la tristeza que había reprimido durante tanto tiempo salieron a la luz sin esconder nada, pero no fue la única. Killian también liberó parte de su pasado. Le confesó lo de su madre y la crueldad de sus medios hermanos. Le explicó las razones por las que decidió dejar que el resto del mundo lo viera como un tirano loco y despiadado. Para él, que en aquel entonces solo buscaba darle una sepultura pacífica a su madre y sentía una profunda indiferencia hacia la vida, dar explicaciones no cambiaría nada. Lo hecho estaba hecho. Pero esta noche, todos esos secretos guardados bajo llave fueron dichos, o al menos una parte de ellos. Rieta miró a Killian en silencio, recordando de golpe todas las razones por las que se suponía que no debía estar con él, la manera en que su propia existencia se entrelazaba con la maldición de su familia, aquella que solo le había traído desgracias. Entonces una duda la asaltó. Él la seguiría queriendo si supiera la verdad, si supiera que ella tenía el poder de romper esa maldición. Pero tal como él había dicho, el pasado no podía revertirse. Killian y ella se habían conocido mucho antes de descubrir las sombras que yacían entre sus ancestros, y juntos habían forjado una historia completamente diferente. Y aunque la tormenta no hubiera llegado a su fin, ahora estaba segura de lo que sentía por él iba mucho más allá del amor o el destino. Y quizás fueron las palabras de consuelo que le habían ofrecido las que la empujaron a tomar una decisión. Killian, lo llamó ella por su nombre, notando cómo los labios de él se curvaban hacia arriba. ¿Te quedarías a dormir esta noche? Esta vez fue Rieta quien sonrió al ver su sorpresa, pero sin darle tiempo a pensar, ella tiró de él y ambos cayeron sobre la cama. Había sido una propuesta tan directa y audaz que costaba creer que hubiera salido de los labios de esta mujer. El alcohol debe estar haciéndote decir cosas que no quieres, replicó él, pero entonces la verdadera declaración estalló entre ellos como fuegos artificiales. Realmente te amo, Killian, confesó ella, y Killian dejó escapar un suspiro increíblemente largo. Y aunque aquello pudiera ser un refugio temporal para ambos, Rieta no quería desaparecer de la vida de Killian, porque aunque fuera por un breve instante, ella también quería ser feliz. En otro lugar lejos de allí, en la Fundación de Ayuda Scheppelman, Irene miró por la ventana al grupo de personas que hacía una larga cola. Hombres, mujeres y niños, de rostros cansados, se aguardaban para ser registrados. Después de su exilio, ella había vagado por muchos lugares hasta que llegó a ese refugio para ofrecer su ayuda voluntaria. No había sido fácil al principio. De hecho, incluso después de varios meses trabajando allí, seguía siendo difícil lidiar con los murmullos y las miradas acusadoras. El haber sido exiliada de Axias era como un estigma imborrable, pero Irene continuó asistiendo a los desamparados porque esa era su única forma de expiar sus pecados. Desde entonces, Irene intentaba mantener la mente ocupada para no hundirse en los remordimientos, pero cada vez que veía a una niña de cabellera dorada, su corazón se estrujaba. Quizás era por el recuerdo de Ana, quien aún la visitaba en sueños, o porque todavía pensaba en ella como una extensión de su propia alma herida, tal como ahora, que observaba a un hombre llevar sobre sus hombros a una pequeña que no parecía tener más de 5 años. Por alguna razón que no lograba comprender, el pecho le dolió mucho más que de costumbre. Desde la distancia oyó cómo el hombre se identificaba como proveniente de Ruana, pero justo cuando estuvo a punto de pronunciar el nombre de la niña para el registro, unos niños corrieron gritando a su alrededor e Irene no logró escuchar. Sin embargo, el presentimiento fue tan fuerte que no pudo evitar volver a la mesa de inscripciones para preguntarle directamente al registrador por el nombre de la pequeña. Para su sorpresa,
no era el nombre que esperaba. Irene se disculpó avergonzada por su propio impulso, pero la sensación de inquietud y vacío no desapareció, al igual que una duda insistente. ¿Por qué en ese preciso momento el nombre de otra niña le había venido a la mente? Un nombre que ella supuestamente ni siquiera conocía. Después de mucho tiempo, Rieta y Killian finalmente tuvieron su primera cita oficial. Durante meses, Rieta se había preguntado qué clase de persona era realmente el gran Killian de Axias, y si era honesta expresarlo con palabras siempre le había resultado difícil, pero ahora por fin lo sabía. Caminando tomados de la mano mientras compartían una brocheta o bailando juntos al ritmo alegre de la música en pleno festival, Rieta podía asegurar algo con total certeza ahora. Killian de Axias era el tipo de hombre que entrelazaría su mano con la de ella para siempre sin soltarla jamás. Y si bien en un principio, tras aquella sincera conversación en su habitación, ella sintió el impulso de revelarle toda la verdad sobre el pasado de la menta, fueron las propias palabras de Killian las que la ayudaron a tomar una decisión. Lo hecho está hecho. El pasado era algo que ninguno de los dos podía revertir, una cadena de desgracias que probablemente aún no había llegado a su fin. Sin embargo, pese a la maldición ancestral que amenazaba con unirlos en la tragedia, Rieta ahora podía admitir que lo que sentía por él era algo mucho más profundo que el amor o el odio. En ese momento, una nueva tanda de fuegos artificiales estalló en el cielo violeta de la noche. Killian se giró hacia ella y, como ya era su dulce costumbre, pidió su bendición. Al contemplar esos ojos rojos tan bellos de un afecto puro y devoto, Rieta sintió un deseo incontenible de colmar el corazón de este hombre que la había salvado de la miseria y le había devuelto las ganas de vivir. Empinándose sobre la punta de sus pies, tomó el rostro de Killian entre sus manos, pero esta vez, en lugar de besar su frente, buscó directamente sus labios. La promesa que se había hecho a sí misma en aquella noche de confesiones cobró más fuerza que nunca en esta velada cálida, en la que cada latido parecía confirmar la inmensidad de su afecto. Ya no importaba el peso del pasado, la sombra de las maldiciones o el temor de un futuro incierto. Esta noche, Rieta solo quería cerrar los ojos y entregarse por completo a la felicidad. Y en el refugio de ese beso, mientras el presente borraba los antiguos dolores, la mente de Rieta viajó inevitablemente hacia el origen de todo, a los días en que el concepto del destino era solo un juego de niños. Rieta observó con curiosidad a uno de los demonios con los que solía socializar, quien con una sonrisa curiosa le había preguntado: ¿No te gustaría vivir en el palacio como una princesa? Y como una niña de apenas 5 años, ella simplemente había respondido que las princesas tenían demasiadas cargas encima. Aquella ocurrencia hizo que Morbidus, que leía relajadamente apoyado en la rama de un árbol, soltara una carcajada y le preguntara si realmente tenía idea de lo que era una carga pesada. En su inocencia, Rieta le aseguró que debía ser algo como una piedra grande y enorme, pero antes de que el demonio pudiera darle una lección madura sobre el verdadero peso de la vida, Beatriz tomó a su hija en brazos y los regañó a ambos. Beatriz era sumamente protectora con Rieta, tanto así que pese a ostentar ella misma el título de princesa de la menta, se había esmerado en criar a su hija lo más lejos posible de ese mundo de intrigas y oscuridad. La razón era más que obvia. No quería que la pureza de Rieta fuera devorada por la misma corona que a ella le había costado la paz. Al final, el mundo siempre se ha debatido en esa delgada línea que separa la luz de la sombra, la bondad de la maldad. Nos enseñan que el amor construye y el odio destruye, que los demonios nacen de la oscuridad eterna y los hombres caminan bajo la guía divina. Sin embargo, esa línea también se vuelve perversa cuando aquellos que se proclaman portadores de la luz ocultan la más densa de las oscuridades detrás de sus sagrados discursos, como ahora. La existencia de los demonios no es más que el reflejo de la miseria humana, sentenció el cardenal Racional con voz engolada. Ellos se nutren de la desesperanza, del dolor y del cobarde temor de la muerte que acecha a los hombres. Por eso la práctica de las maldiciones y la brujería es más una afrenta maliciosa contra todo lo sagrado, una debilidad que condena el alma. Sin embargo, la santidad de sus palabras se evaporó en cuanto la lección terminó. Al regresar a la privacidad de sus aposentos, el cardenal ni siquiera se inmutó ante la escena que lo esperaba. La emperatriz Aversati descansaba en el lugar, prácticamente bañada en sangre. A lo largo y ancho de la sala, varios cuerpos inertes yacían esparcidos por el suelo y bajo ellos brillaban siniestramente unos complejos sellos mágicos dibujados con sangre azul. Aversati, con una expresión en absoluto aburrimiento, se limpió con desdén una mancha rojiza de la piel y miró al recién llegado.
necesito que me consigas más juguetes hechos de demonios, le pidió, como si hablara de un capricho mundano. Racional acomodó sus ropajes sagrados antes de explicar que capturar demonios de alto nivel no era una tarea fácil, pero Versati solo bufó. Dono sumas exorbitantes de dinero al clero precisamente para que cumplas mis demandas, Racional. Y entonces, el aburrimiento en su rostro se transformó en una sonrisa maliciosa. Aunque he estado pensando en la viuda que vive con el gran duque. He perdido por completo el interés de mi hijastro. Es aburrido. Ahora creo que lo mejor será hacerle un regalo especial a esa mujer, Rieta Tristi. Y para su agradable sorpresa, Racional le devolvió una mirada de complicidad, pues a decir verdad, ya había iniciado una investigación sobre la amante más preciada del gran duque. El otoño pasó volando, cediendo su lugar a un invierno implacable, y con el cambio de estación comenzaron también los últimos preparativos en Axias. Todo el ducado se había convertido en un hervidero de movimiento. Los sirvientes y soldados se movilizaban de un lado a otro asegurando las provisiones, reforzando los techos y preparando las defensas contra avalanchas. Rieta salió del almacén comunal del pueblo. Acababa de entregar los últimos suministros mágicos para asegurar que los pobladores de esa gélida zona soportaran las bajas temperaturas sin contratiempos, pero apenas dio unos pasos sobre la nieve sintió unos brazos fuertes que la rodeaban, para luego ser elevada por los aires sin el más mínimo esfuerzo. «¡Mi señor!», exclamó Rieta aferrándose a sus hombros. Killian la acompañó sobre sus hombros con absoluta desvergüenza, ignorando por completo las miradas curiosas y las sonrisas cómplices de los pueblerinos que los rodeaban. A estas alturas ya no ocultaban lo que sentían, actuaban abiertamente como dos amantes. Sin embargo, estaban tan absortos en su propio mundo que no se percataron de que caminaban justo al lado de un surgente de escarcha. Justo en ese instante la criatura lanzó un chorro de agua helada que los empapó de pies a cabeza. Los pobladores se quedaron petrificados, pero a diferencia de lo que todos esperaban, la pareja parecía estar viviendo su propia luna de miel, soltando una carcajada limpia que resonó en toda la calle. Y más tarde, tras haber tomado un baño caliente por separado, llegó el momento de retirarse a descansar. Al entrar a los aposentos, ambos se detuvieron en seco. Debido a la alta ocupación de los preparativos invernales, los habían instalado en una habitación compartida, pero lo que de verdad los dejó sin habla fue el detalle sobre la cama. Sobre las sábanas blancas destacaba un enorme y meticuloso corazón formado con pétalos de rosas rojas. Killian se aclaró la garganta con las mejillas ligeramente encendidas bajo su habitual semblante serio, y le aseguró que nada de eso era algo que él hubiera preparado a propósito. Rieta soltó una risita suave. Ella sabía muy bien que los sirvientes a veces eran demasiado entusiastas. La risa se apagó lentamente, dando paso a una tensión íntima que llenó el espacio entre los dos. Killian la observó. Traía el cabello húmedo y la piel ligeramente sonrosada por el baño. El contraste de su presencia en esa habitación, iluminada por el fuego de la chimenea, aceleró su pulso. Creo que será mejor que yo duerma afuera, en el diván del pasillo, dijo él, pero Rieta lo detuvo antes de que pudiera dar la vuelta. No es necesario, la cama es demasiado grande para una sola persona. Killian dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia. ¿No temes a los rumores que puedan difundirse si decidimos pasar la noche juntos en la misma cama? Ya todos me conocen como tu amante más preciada, Killian. Esa respuesta fue el detonante. Killian no esperó un segundo más. La tomó por la cintura y la atrajo hacia sí, sellando sus labios en un beso profundo que cortó cualquier intento de respiración. Con movimientos lentos, la guió de espaldas hacia la cama, sin romper el contacto, mientras los pétalos de rosa comenzaban a esparcirse a su alrededor. Fue un beso largo, pausado, cargado de una devoción que les encendió el pecho. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, Killian no se alejó del todo. Apoyó una de las manos al lado de la cabeza de Rieta en el colchón y la miró con una intensidad que le hizo dar un vuelco al corazón. Con los ojos fijos en la mujer que le había devuelto la vida, acarició la mejilla con el pulgar y formuló la pregunta que había estado guardando en su alma. Rieta, cuando llegue la primavera y la nieve se haya ido, ¿te casarías conmigo? Rieta parpadeó sorprendida, pero a medida que las palabras se asentaban, sus mejillas se tiñeron. Solo entonces Killian se dio cuenta de lo impulsivo que había sido. El tema en cuestión no era propicio para la ocasión. Ni siquiera había preparado flores o una sortija. Rieta, que notó su malestar, le aseguró que no era necesario sentirse mal, pero Killian negó y se disculpó, prometiéndole que pasaría el resto de su vida compensándola por cada error que él había cometido. Fueron palabras que profundizaron mucho
mucho más la sonrisa de Rieta. Mi corazón ya te pertenece, Killian, y tu sola existencia es más que suficiente para mí. No quisiera exigirle más al destino y pecar de codiciosa, le juró ella. Fue una negativa muy sutil sin herir sus propios sentimientos. Rieta le estaba confirmando que ella sería suya por siempre, incluso sin el peso de un contrato matrimonial sobre sus hombros. Ella valoraba el presente, el simple hecho de estar viva y a su lado. Sin embargo, horas más tarde, mientras la observaba dormir, Killian no podía apartar de su mente el inicio de todo. Recordó la primera vez que la vio y el remordimiento lo punzó. Se sentía culpable por no haberla tratado desde el primer segundo con la honra y delicadeza que ella merecía, y ahora al verla allí tan frágil y poderosa a la vez, despertaba en él una determinación férrea. Quería tratarla como correspondía, quería cortejarla, ganarse su sí, no por agradecimiento sino por un amor que estuviera a la altura de su nobleza, y recorrer cada paso del protocolo que se saltó en el pasado para poder finalmente sentir que era digno de merecerla. Killian le había encomendado a Rachel 3 tareas fundamentales. La primera, investigar el origen de la daga de la Santa Tanya que le entregó y su relación con los experimentos de magia negra. La segunda, rastrear los registros de la abadía de Sevitas, donde Rieta realizó sus estudios, con especial énfasis en su amiga Anais. Y la tercera, localizar el paradero de Adele. El plan inicial de Killian consistía en arrestar al director de la abadía para extraer la verdad, pero tras su repentina muerte, el cuerpo había sido cremado debido a la peste, borrando cualquier evidencia física. Ante ese giro inesperado, Killian ordenó buscar a los antiguos compañeros de Rieta, pero las pistas fueron desoladoras. Todos estaban muertos ya, salvo Anais. Sin embargo, no existía un solo registro de ella después de que completara su peregrinaje en el templo de Hemenden, y siguiendo su instinto, Rachel profundizó en su investigación y se encontró con algo desconcertante. Resultó que en Hemenden coincidieron 2 mujeres llamadas Anais, y hacía exactamente 10 años atrás, una de ellas se había esfumado sin dejar rastro. Según la teoría de Rachel, cuando se encarga una ejecución sin datos específicos, es común cometer el error de eliminar a una persona homónima. Para ella no era una idea descabellada pensar que la verdadera Anais, la amiga de Rieta, era quien debía desaparecer, y tal vez a Rieta le esperaba ese mismo destino en el monasterio donde sospechosamente falló el examen para convertirse en sacerdotisa. En mi opinión, Su Alteza, Ferdian Sevitas era más que capaz de alterar los resultados de los exámenes del monasterio, sentenció Rachel, y a medida que ella hablaba, Killian comenzó a unir los cabos sueltos. La daga que la Santa Tanya le había dado era idéntica a la que encontraron en el campanario. Eran como 2 gotas de agua, homónimas. Entonces, la verdadera incógnita emergió. ¿En qué había gastado realmente el difunto Casarius las 20.000 monedas de oro que Killian le prestó? Y con respecto a Adele, Rachel no había podido avanzar mucho en ese escabroso callejón sin salida. Sin embargo, fue Ferdian quien cubrió ese flanco. Él era el único que conocía el rostro de la hija de Rieta. El único inconveniente era que para obtener esa información, Killian ahora se veía obligado a soportar la presencia constante de ese tipo, quien de pronto se había mostrado presto a colaborar con él para ganarse su favor. E incluso sugirió ser usado como pieza clave para derrocar a la emperatriz Aversati, de quien tenía sospecha de que estaba usando magia negra y cometiendo herejía. Pero ¿por qué el bastardo de Casarius querría ayudarlo? ¿Era solo una deuda de amistad o había algo más? Hacía unos 10 años, en la quietud de Sevitas, Jade volvía a cautivar a la alta sociedad con su maestría con el violín. En consecuencia, muchos nobles, deslumbrados por su talento, ansiaban convertirlo en un músico de cámara o comprar su exclusividad mediante generosos patrocinios. Sin embargo, Jade siempre terminaba rechazando sus ofertas. Esto era algo que Ferdian no lograba comprender en aquel entonces. ¿Por qué rechazar la posibilidad de una vida de lujos? ¿Por qué encadenarse a una pequeña ciudad campestre cuando el mundo entero podía estar a sus pies? Solo mucho después, tras conocer el amargo sabor del poder, Ferdian entendería que una vida tranquila es un tesoro mucho más valioso que la servidumbre dorada bajo el capricho de la nobleza. En su juventud, él creía firmemente que si una oportunidad golpeaba a tu puerta, debías aferrarte a ella sin importar el costo. Pero la sabiduría llega tarde. A veces las oportunidades se presentan ante ti disfrazadas de fortuna, cuando en realidad son sentencias de muerte. Fue poco después
después, cuando el sumo sacerdote de la capital llegó a Cevitas, Ferdian veía a su padre desvivirse haciendo lo imposible por ganarse el favor de aquel hombre influyente. Así que cuando el sacerdote lo eligió a él como su pupilo para asistirle en sus investigaciones, Ferdian no lo dudó, cumpliendo su vieja promesa de no dejar pasar ninguna oportunidad que lo sacara de la mediocridad de su pueblo. Así que aceptó el ofrecimiento de inmediato. Pero como bien dicen, hay amenazas que se disfrazan de bendiciones y hay decisiones cuyas consecuencias son irreversibles. Lo que Ferdian tomó por una escalera al cielo terminó siendo el primer paso hacia su propio infierno. Después de limpiar la pequeña casita de Rieta en el anexo, ambos decidieron tomar un respiro. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que ella estuvo allí, por lo que la jornada de limpieza había sido ardua y la noche los había alcanzado casi sin darse cuenta. Desde el porche, el castillo de Axia se erguía imponente a lo lejos, mientras las luciérnagas danzaban en el aire como chispas errantes alrededor de ellos. Killian, rompiendo el silencio, rodeó a Rieta con sus brazos y le susurró al oído que esa noche sería mejor que ellos se quedaran allí. Pero el castillo es el lugar al que perteneces, objetó ella con suavidad. Mi lugar es a tu lado. Allí es donde pertenezco, replicó él. Ni la constelación cobra sentido si tú no estás conmigo. Entonces, hazme un lugar al lado de tu estrella. Para poder brillar junto a ti, concluyó Rieta, completando el verso. Pues sí, se trataba de un poema de la literatura clásica que ella había memorizado de niña, en una época en la que ni siquiera comprendía el significado de constelación. Pero más que eso, le resultaba asombroso que un hombre de armas como Killian conociera una estrofa tan delicada. Él simplemente sonrió ante la sorpresa de ella, y tras un silencio cómodo y cálido volvió a hablar con una nota de seriedad en la voz. Tú eres lo más importante para mí, así que si algún día sientes la necesidad de contarme algo o lo que sea, no dudes en hacerlo, sin importar el tiempo ni el lugar. Yo estaré aquí para escucharte. Susurró cerca de sus labios antes de robarle un beso pausado. Para cuando la noche se volvió más gélida y la botella de vino que habían compartido quedó vacía, Rieta se había quedado dormida en sus brazos, arrullada por el calor de la chimenea. Solo entonces, en la quietud de la madrugada, Killian se permitió reflexionar sobre un detalle que acababa de descubrir. Siempre había asumido que Rieta aprendió a leer y a escribir en el orfanato de la abadía, pero la realidad era otra. Ella ya dominaba las letras antes de cumplir los 7 años. Rieta le había contado que su infancia transcurrió en los montes, en donde ni siquiera usaban calendarios. Entonces, ¿cómo era posible que una niña en esas condiciones tuviera acceso a libros antiguos y aprendiera a leer a tan temprana edad? Para una plebeya, la alfabetización era un lujo casi inexistente, a menos que Rieta no hubiera nacido como una plebeya. Y si ese era el caso, ¿por qué guardaba ese secreto con tanto celo? En ese instante, las palabras de la Santa Tania regresaron a su mente. Sus caminos no deben cruzarse. Ella no es adecuada para ti. Y una parte de sí le exigía investigar a fondo el árbol genealógico de la mujer que amaba, pero su corazón lo frenaba. Si ella había decidido callar, debía ser porque el pasado era un lugar al que ella no deseaba volver. Sin embargo, una duda más amarga lo asaltó. Rieta había soportado el desprecio y el acoso constante por su supuesta condición de plebeya. Si en realidad poseía un origen noble, ¿qué tan terrible era su pasado como para preferir la humillación antes que revelar su identidad? ¿Quién era realmente Rieta Tristi? Rieta comenzó a tener premoniciones. La primera se manifestó como un destello fugaz e inconexo, una imagen vívida de Giselle manteniendo un romance secreto con un hombre cuyo rostro permanecía oculto en las sombras. Y en un inicio, estos episodios solían confundirse con la realidad. Eran tan tangibles que a Rieta le costaba discernir si lo que veía estaba ocurriendo en ese instante o no. Lo único favorable de este nuevo don era la ausencia de efectos secundarios divinos, ya que al ser visiones espontáneas no requerían gasto de maná. Sin embargo, el fenómeno era inusual. Eran muy pocos los sacerdotes de alto rango que poseían el don de la videncia, por lo que resultaba peculiar que una maga también lo manifestara. Este descubrimiento no hizo más que alimentar las sospechas de Killian, y aunque se había jurado a sí mismo no hurgar en las cicatrices del pasado de Rieta, la curiosidad terminó venciéndolo y acabó interrogando a Ferdian. Pero todo lo que él sabía era que Rieta llegó al orfanato a los 7 años. Muchos creían que había perdido a su familia
siendo muy pequeña, pues no parecía tener ningún recuerdo de ellos. Killian rumió aquellas palabras. ¿Rieta realmente no recordaba a su familia o era una mentira piadosa para protegerse? Antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, Ferdinand rompió el silencio con una sonrisa ladina. Entonces, ¿me concederá un deseo por mi cooperación, mi señor? Killian le lanzó dagas con los ojos, pero tras un suspiro de fastidio le hizo un gesto para que hablara. La ciudadanía de Axias, eso es lo que quiero, su gracia. No digas estupideces. Cortó Killian en seco. Ferdinand soltó una carcajada ligera, nada intimidado. Solo era una broma, mi señor. En realidad, no necesito que me dé nada a cambio. Si usted investiga hasta el fondo el pecado de su majestad la emperatriz, con eso, daré mi deseo por cumplido. Killian observó al joven con sospecha. ¿Por qué ese bastardo tenía un deseo tan visceral por ver al descubierto el secreto de Aversati? Y en los días siguientes Killian no fue capaz de olvidar el pasado de Rieta, así como tampoco pudo ignorar la inquietante petición de Ferdinand. La duda, una vez sembrada, comenzó a ramificarse en su mente. En un intento por encontrar respuestas buscó a Gilius, quien también era versado en demonología y en los vínculos ancestrales que esta ciencia oscura mantenía con la extinta familia real de la Menta. Según Gilius, era prácticamente imposible que quedara un solo sobreviviente de aquel linaje. De ser así, ya habrían oído algo. Por otro lado, él sostenía que los demonios que habían sido liberados de sus antiguos yugos era la prueba más fehaciente de que ya no existía una sangre pura que los sometiera bajo el peso de un linaje real, obligándolos a cumplir y seguir los contratos. Y Killian conocía bien la naturaleza de esos pactos, porque durante años se sumergió en una investigación exhaustiva sobre demonología y artes prohibidas, movido por la desesperación de hallar una cura para su madre. Fue entonces cuando aprendió que las maldiciones no eran simples hechizos, sino estructuras complejas compuestas por 3 pilares: un contenido, el cual era el propósito o efecto a realizarse; un sacrificio, el precio de sangre para activarla; y una llave, el disparador o la condición necesaria para desbloquear su poder. En el caso de la trágica maldición de la reina de la Menta, el rey Astenfell, su padre, fue el contenido del maleficio. La reina, en un acto de odio absoluto, ofreció su propia vida como el sacrificio, dotando a la maldición de una fuerza devastadora e incontrolable. Sin embargo, había un vacío legal en la historia que a Killian no le quedaba claro. Si el contenido estaba claro y el sacrificio se había pagado, ¿quién o qué había servido como la llave? Sálvanos, por favor, cumpla su promesa. Solo ustedes, la gran herencia. Varias voces susurrantes resonaban como un eco persistente en la mente de Rieta, quien avanzaba por un pasillo oscuro y desconocido, guiada por almas errantes que flotaban hacia un punto concreto en la penumbra. De pronto, en mitad del corredor, divisó a una mujer cuya silueta le resultaba extrañamente familiar, pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, el acero de una espada restalló contra la piedra. La figura desconocida se desvaneció, siendo reemplazada por alguien a quien ella conocía muy bien. Era Beatriz. Su madre trazó una línea firme en el suelo con la punta de su espada. «Vete de aquí, no perteneces a este lugar, vete, vete», gritó Beatriz, y justo en ese entonces, Rieta abrió los ojos de golpe, despertando de aquel confuso sueño, y a medida que su mente se aclaraba, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su conciencia, revelando finalmente la razón por la que el rostro de su madre se había desdibujado durante tanto tiempo. «Rieta, mi tesoro más valioso, tú vivirás independientemente de los Lamenta». La voz de Beatriz en su memoria sonaba dulce pero cargada de un poder antiguo. «Deberás olvidarme, no sentirás tristeza ni culpa por mi ausencia, vivirás tu vida con total libertad. Nadie que codicie a Eutalio podrá encontrarte jamás». Aquel poderoso juramento, un hechizo de olvido tejido con amor y desesperación, había sellado sus recuerdos para protegerla. Sin embargo, el sello que Tania había roto no solo le había devuelto los fragmentos de su infancia, sino también el peso de su linaje. Rieta se ovilló temblando. Podía confiar en que nadie más sentiría el despertar de su sangre. ¿Estaba realmente a salvo su secreto? Y mientras tanto, en un lugar sumido en la penumbra, una gema violeta vibró con una luz maligna sobre un sello demoníaco. Racionel se acercó y tomó la piedra entre sus dedos, observando cómo el brillo violáceo se reflejaba en sus pupilas oscuras. Una sonrisa gélida surcó su rostro mientras aguardaba que, esta vez, el sacrificio que estaba por ofrecerle a la emperatriz fuera finalmente de su absoluto agrado.
Finalmente, la misión de los enviados del Imperio a Axias había terminado, pero su partida dejó tras de sí 2 cartas. La primera provenía de Sheppelman, un informe de corresponsalía que notificaba el registro de una niña rubia de entre 3 y 4 años. Sin embargo, los datos eran ambiguos, sin mencionar que la fundación ya albergaba al menos 300 niños rescatados de todos los rincones tras la peste. Aún así, al ser la única pista disponible, decidieron seguir el rastro desde allí. La segunda carta había sido enviada desde Hermenden. Era la respuesta a la solicitud de Killian, que había remitido a la abadía para trasladar a sus sacerdotes. Rieta sabía perfectamente que Killian se estaba tomando tantas molestias por ella, ya que su amiga Anais se encontraba supuestamente en ese lugar. Lo que ella ignoraba era que muy probablemente Anais ya estaba muerta. Mientras tanto, en la capital se llevaba a cabo una gran amnistía en nombre del Papa, un intento desesperado por mitigar el pánico de la plaga y consolidar el afligido corazón del pueblo. Gracias al respaldo de la nobleza, el nombre de la emperatriz Aversati figuraba en la lista de los indultados, pero pese al voto de confianza, Aversati no detuvo sus oscuros rituales de sacrificio. Esto obligó al cardenal Racionel a intervenir. Necesitaba que la emperatriz moderara su sed de sangre para no arruinar sus propios planes. Como distracción, decidió adelantar su obsequio y le entregó un cristal violeta. En su interior permanecía sellado uno de los demonios de alto rango más valiosos del mundo. Se trataba de Betania, el demonio de los recuerdos. Al principio, Aversati contempló la gema con absoluta indiferencia. ¿De qué le servía un poder tan intangible? Sin embargo, su desdén se evaporó cuando Racionel susurró con malicia: Escuché que el afecto del Gran Duque por la maga Tristi es extremadamente profundo. ¿No se le ocurre ningún plan que pueda entretenerla con esa información? Apuesto a que esto será mucho más divertido que seguir sacrificando sirvientes. Solo entonces, la fría apatía en los ojos de Aversati dio paso a un brillo de cruel anticipación, mientras que sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida. Con el paso de los días, la construcción del templo de Axias comenzó a avanzar rápidamente. El hecho de saber que Rieta apoyaba el proyecto hizo que mucha más gente se sumara a la causa y ofreciera su ayuda, pero aquello también provocó un efecto dominó, que una maga comenzara a ganar tanto renombre hasta el punto de convertirse en una especie de imagen divina era peligroso para la denominación, y en consecuencia las críticas y los malos rumores no tardaron en surgir. Por supuesto, Killian quemó todas esas cartas en las que inventaban estupideces sobre Rieta. En otra ocasión no les habría dado demasiada importancia, pero ahora que Rieta se había involucrado con el proyecto de la abadía en Axias, era evidente que podía escuchar esas habladurías en cualquier momento. Y sí, Killian sabía que no podía convertirse en el refugio perpetuo de Rieta. Más que nadie entendía que ninguna persona podía cargar sola con el peso del corazón de otra, así que hasta que pudiera encontrar a Adele, mantendría a raya todas las críticas dirigidas hacia ella y permitiría que siguiera trabajando como lo había hecho hasta ahora, porque el trabajo era lo único que mantenía firme el corazón de Rieta, y todo aquello que le hiciera bien también era importante para él. Quizás la paz no era absoluta, quizás no duraría para siempre, pero si podía convertir a Axias en un lugar que Rieta pudiera llamar hogar, entonces haría lo que fuera necesario. Por supuesto que ese fue un deseo totalmente inocente. Killian jamás imaginó el cruel giro del destino que ya los esperaba. Esa tarde, Rieta tenía una cita con Lana, pero cuando llegó se llevó la sorpresa de que la joven no estaba allí. El miembro del clero de turno le dijo que podía entrar a la habitación, pues Lana había dejado instrucciones de que la esperara dentro. Sin embargo, apenas Rieta cruzó la puerta, una pintura captó toda su atención. Era un cuadro famoso pintado hacía más de 20 años por un artista cuya identidad jamás fue descubierta. En la pintura podía verse el antiguo reino de la menta atravesado por una inmensa luz roja que parecía partir el cielo en dos. La obra había sido inmortalizada como el retrato de la caída del reino y recibió el nombre de la última luz de la menta. Al verlo, Rieta no entendió por qué, pero un miedo insoportable se apoderó de ella. Retrocedió de inmediato y huyó despavorida. El sello impuesto por Beatriz había aislado a Rieta durante años, impidiéndole sentir plenamente emociones como el miedo, la tristeza o el dolor provocado por el sacrificio y la pérdida de su madre. Pero lo que sintió en ese instante era real. Era el
El miedo de perder la paz que había conseguido, el miedo de perder a Killian, todo el tiempo que había pasado convenciéndose de que debía ocultar la verdad, comenzó a asfixiarla lentamente como una advertencia por haberse atrevido a ser codiciosa, como si finalmente el día del juicio hubiera llegado. En ese momento, mientras Rieta permanecía ovillada sobre una piedra intentando recuperar el aliento, la voz de Lana la alcanzó. ¿Pero por qué Lana le había mostrado esa pintura? Más importante aún, ¿cómo sabía ella sobre la menta quién era realmente Lana? La respuesta llegó en un susurro. Yo fui la persona elegida por los súbditos de la menta para actuar como la doble de la princesa Beatriz, reveló la mujer con calma. Su madre era alguien demasiado importante como para aceptar un final así. Yo tenía la edad y la complexión adecuadas para reemplazarla, pero al final ella se negó. A medida que escuchaba, Rieta apretó con más fuerza sus rodillas contra su pecho. Había demasiadas cosas que no entendía, demasiadas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Lana lucía tan joven si todo eso había ocurrido hacía 20 años? ¿Por qué revelarle todo ahora cuando su madre había sellado sus recuerdos? ¿Era venganza? ¿Era rencor? Las respuestas a sus preguntas fueron dichas con calma. Yo soy una mestiza, mitad humana y mitad demonio. Envejezco de forma distinta a los humanos normales. Por eso el tiempo que pasé esperándola no fue tan largo para mí. Lana se inclinó un poco más hacia ella. Su madre quería que le entregara un mensaje, señorita. Desconozco cuál fue realmente la voluntad de la princesa Beatriz, pero creo que después de dejarla, logró vislumbrar el futuro. Me pidió que la esperara en la región del norte más habitable para los humanos. Dijo que algún día usted aparecería aquí y me buscaría. Rieta finalmente levantó la cabeza para mirarla. Lana sonrió apenas antes de continuar. Me permitiría mostrarle el último recuerdo que tengo de su madre. Con la partida de la Orden de Sacerdotes, no tardó en llegar una carta de Gilius con noticias devastadoras. Najanas había sido aniquilado por las fuerzas demoníacas. Un ejército de 4000 demonios, liderado por los demonios superiores Éxitos y Mórbidos, habían atacado Otnang, y en ese preciso instante Gilius solicitaba refuerzos urgentes a Axias. Esto obligó a que Killian y sus hombres se prepararan a toda prisa para partir, y tras una breve despedida en la que Rieta le rogó que regresara sano y salvo, Killian y su contingente partieron hacia Otnang. El trayecto hasta allí fue rápido gracias a los sacerdotes, quienes bendijeron los cascos de la caballería para aumentar su velocidad y limpiaron la zona de demonios de bajo nivel. Sin embargo, Killian sabía que esto probablemente se debía a que aún no habían llegado al núcleo de Otnang, por lo que no podían bajar la guardia. Tras 3 días de intensa expedición, finalmente avistaron los límites de la ciudad. Los demonios allí eran mucho más vigorosos, robustecidos porque se alimentaban del miedo y la frustración de los humanos. Killian, imperturbable, levantó la espada hacia el cielo gris. Mantengan los ánimos arriba, luchen, sobrevivan, y yo les traeré la victoria, dijo antes de espolear a su caballo hacia el frente. El estandarte de Axias se elevó por encima de las cabezas de los jinetes para luego inclinarse hacia el frente en una clara señal de carga, dando inicio oficial a la batalla. El grito atronador de los humanos se mezcló de inmediato con los gruñidos demoníacos y el violento choque de hierro. Killian se abrió paso en la vanguardia, blandiendo su espada con una fuerza devastadora. Cada arco de su hoja cercenaba la carne corrupta de las bestias, tiñendo el suelo de sangre negra, e inspirados por su ferocidad, los caballeros de Axia lo siguieron ciegamente, rompiendo las líneas enemigas con una formación en cuño implacable. Desde la retaguardia, los arqueros apostados dispararon una lluvia de flechas embebidas en magia divina, las cuales trazaban líneas de luz en el cielo antes de impactar y hacer arder a los demonios en llamas sagradas. Al percatarse de la llegada de los refuerzos, la resistencia de los defensores en las murallas se intensificó, y si bien los soldados de Otnang nunca se habían enfrentado a demonios antes, ver la confianza y el coraje de sus líderes le devolvió el alma al cuerpo y los alentó a resistir. La batalla rugió durante horas, hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Todos sabían que las criaturas de la oscuridad eran débiles ante la luz del alba. Fue una contienda de desgaste donde aquel que luchó sin rendirse triunfó. El coro de hurras, los alaridos de alivio y la voz estridente de los caballeros sobrevivientes clamaron con furor al verse victoriosos, pero lo que ellos no sabían era que todo había sido una trampa macabra. Tan pronto como el último demonio cayó disuelto por los rayos del sol, un ave mensajera aterrizó con una nota de urgencia extrema. Axias estaba bajo ataque por 3 demonios de alto rango, Morbidus, Éxitos y un nuevo demonio de la peste que acababa de despertar.
Luego del primer ataque de los demonios al pueblo civil de Axias, las criaturas seleccionaron las regiones más indefensas. Durante días asolaron a la población provocando incendios devastadores y propagando pestilencias. Aunque las embestidas disminuyeron gracias a las barreras divinas erigidas por los pocos sacerdotes que quedaban en la ciudad, el terror colectivo no hizo más que alimentar el poder de los demonios. Lo peor era que al tratarse de demonios de alto rango, la eficacia de su ataque era abrumadoramente devastadora, ya que estos actuaban con inteligencia y estrategia. Así, si un grupo de sacerdotes se desplazaba al oeste para contenerlos, los demonios aparecían en el este. Si acudían a exorcizar criaturas en el sur, el enemigo golpeaba el norte. Todo se convirtió en un macabro juego del gato y el ratón, en el que los defensores siempre iban un paso atrás, y esa falta de anticipación resultó fatal para Axias. Rieta, que había quedado a cargo, formó una pequeña fuerza de resistencia. El ave mensajera que había enviado a Killian ya debía haber reentregado el mensaje, por lo que su única opción era resistir a toda costa. Sabía que debían fortalecer el ánimo de la gente, pues la desesperación era la principal fuente de energía del enemigo. Por ello, ordenó difundir que el gran duque pronto regresaría con los refuerzos, instando a los civiles a mantener la calma para no ceder ante el pánico. Acto seguido, organizó brigadas de emergencia y defensa, las cuales se redistribuyeron estratégicamente. Sacerdotes, caballeros y pobladores unieron fuerzas, dando batalla con lo que tenían a mano: palos, baldes de agua o herramientas de labranza. Las mujeres del antiguo anexo también se sumaron a la causa, ayudando a socorrer a los heridos y sobrevivientes, mientras Rieta concentraba sus esfuerzos en sostener e intensificar la barrera de divinidad junto a los sacerdotes restantes. Sin embargo, en ese preciso instante, un violento estruendo empezó a remecer el suelo. Los sacerdotes y caballeros en alerta máxima se miraron consternados entre sí. La tierra vibraba cada vez con más fuerza. ¿Acaso era un terremoto? Los demonios no poseían el poder para provocar catástrofes naturales. Rieta se arrodilló y apoyó las manos sobre el suelo, y antes de que el resto pudiera procesar lo que ocurría, ella comprendió el peligro y gritó con todas sus fuerzas para que huyeran de allí, pero fue demasiado tarde. La barrera divina se resquebrajó, la tierra se abrió en una enorme grieta y una oleada ardiente de lava brotó de las profundidades. Exitus, el demonio del fuego, había canalizado el calor del magma subterráneo para desatar un río de lava que avanzaba a una velocidad monstruosa. Y no había forma de que el poder divino por sí solo pudiera detener semejante fuerza de la naturaleza. Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.